Advertencia. Bienvenidos a Mi Casita con Barbie, Constellation Radio. Sebas te da un consejo. Hoy vamos a dar un consejo, 10 consejos, de cómo crear un pequeño delincuente en tu casa. Se los voy a ir leyendo para que, como esto es sátiro, es sarcástico, para que ustedes entiendan, porque veo que los consejos no los están entendiendo, pues así los van a entender. Entonces, si tú quieres tener en tu casa un pequeño delincuente para que a futuro haga el mal y destruya el planeta y a los demás, sigue estos consejos. Consejo número 1. Comience desde la infancia dándole a su hijo todo lo que le pida. Todo, absolutamente todo. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Eso es un consejo número 1. Número 2. No le dé ninguna educación espiritual. Consejo número 2 para tener una delincuencia en su casa y una persona negativa y mala. No le dé ninguna educación, ninguna, espiritual. Espere que él alcance la mayoría de edad para que él decida libremente. Eso, repito de nuevo, estos son consejos sarcásticos. Si tú quieres tener en tu casa a futuro y crear un buen delincuente y una persona que haga el mal. Número 3. Cuando él diga palabrotas, tacos, palabras que están fuera de lugar, ríete de su parte graciosa. Hay un chiste que decía por ahí, ¿tú te creíste eso que tu mamá se reía de tus chistes y tú eras gracioso? Bueno, es lo mismo. Vamos a reírnos de todo lo que el niño haga para que a futuro él haga bullying y entonces busque reírse a costa de los demás. Número 4. No lo regañes nunca por algo que está mal hecho. Jamás. Nunca lo regañes. Él podría crearse un complejo de culpabilidad y entonces esto a la larga pues lo haría un delincuente más potente, así que no lo regañes para nada. Número 5. Recoge todo lo que deje tirado en la habitación. Libros, zapatos, juguetes, ropa. Recógeselo todo. Todo, absolutamente todo. Así él se acostumbrará a cargar las responsabilidades de su vida hacia los demás. Cuando él fracase en algo, dirá que es culpa de los demás. Cuando alguien tenga que hacer algo por él, dirán, no es mi responsabilidad. Así que ya saben, ese es el consejo número 5. El número 6. Darle a leer y ver todo lo que le salga a las narices al niño. Todo. Ustedes, todo lo que le caiga en sus manos, ustedes se lo dan. Eso sí, cuiden que sus vasos, sus cubiertos, su ropa esté limpia para que él esté limpio y perfecto, pero que su mente esté llena de basura y de caca. Eso es el consejo número 6. El número 7. Discute siempre con tu pareja o con tu cónyuge frente al niño o a la niña. Siempre pelea y discute, que él lo vea. Así él no se sorprenderá cuando un día pase por un dolor muy inmenso y la familia quede destrozada para siempre. Entonces él ya está acostumbrado, ¿vale? Si tú quieres criar a un delincuente, una persona que va a ser en el mundo, ese consejo: discute frente siempre a tu hijo o a tu hija. El número 8. Dale todo el dinero que él se pueda gastar. Complácelo en todo. En todos sus caprichos, en todo lo que quiera, en los juguetes, en el celular o el móvil de última generación. Todo. Tú complácelo en todo. Siempre, nunca le digas que no, para que en el futuro él no se le ocurra sospechar de que el dinero hay que trabajarlo y que requiere esfuerzo. Entonces sería el consejo número 8 para ayudar a tener un delincuente en casa. Número 9. Satisface todos los deseos y los placeres y las comodidades que quiera él. Si quiere un viaje, lo hace. Si quiere estar con una amiga, va. Todo, lo complace en todo. Quiere una moto, cómprasela, aunque no tenga licencia o carné. Para que él, repito de nuevo, él piense que el sacrificio
y la autenticidad de hacer las cosas con su debido leyes y respeto, le podrían producir frustración. Entonces no queremos eso. Queremos que sea un delincuente como Dios manda. Número 10. Ponte siempre en tu parte, padre o madre, cuando cualquier conflicto que tenga con un profesor, con unos vecinos, tú ponte de parte del niño, ¿vale? Porque no vaya a pensar el niño que ellos quieren hacerle daño y que están en contra de tu hijo. Esto les puede fastidiar la vida. Entonces, cero normas, que hagas lo que les haga las narices. Entonces tú, si un profesor te reclama, tú le dices, no, la culpa es tuya, profesor, no el niño, ¿vale? Porque él está comenzando a vivir y él tiene derecho a todo. Y además, si reclamas al profesor, pues él va a pensar que todos los prejuicios están en contra de él. Entonces no podemos, que no. Él no ha hecho nada malo. Si él rompe con una pelota un vitral, pues no, eso es culpa del vitral, que está mal hecho. Es que no quiero que sufran. Sufrir por hacerse la cama, por levantarse a las 6 de la mañana a estudiar o ir a trabajar a los 16 años o por ir al instituto andando 15 minutos o lavar los platos, barrer, ir a comprar. ¿Eso es sufrir? Que disfruten, que son jóvenes, ya lo hago todo yo. Claro, porque a ti tus padres sí te enseñaron a ser una persona responsable. Sufrir es llegar a los 30 años sintiéndote un desgraciado porque tienes que cuidar de ti mismo. Dales responsabilidades en casa, aunque ahora se enfade por ir a comprar el pan cada día, a los 30 años te lo agradecerá. La etapa hedonista de buscar el placer y huir de las responsabilidades se ha de terminar a los 6 años. Si seguimos estos consejos, que repito, es sarcástico, no son los que te da Sebas. Si seguimos estos consejos, es fácil que hagamos un pequeño tirano y con el tiempo se convertirá en un ladrón, en un chorizo, en un delincuente, será un maltratador, asesino, y no le pondremos límite en nada. Entonces, Sebas te da este consejo. ¿Quieres tener un delincuente en tu casa? Sigue este consejo. Vale. Nos vemos la semana que viene.